Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, pie de limón. Este pie de limón es rápido de hacer, los niños lo pueden realizar fácilmente, es económico, muy fresco y en cualquier época del año lo puedes realizar. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Los ingredientes para esta receta son 2 tubos de galletas Marías, esas normales que encontramos en el abarrote o la tiendita, una lata de leche condensada, la que normalmente conocemos como lechera, 2 paquetes de media crema, 150 mililitros de jugo de limón, pero tiene que ser limón persa, y por último una taza de sustituto de crema en polvo para café. Este proceso es muy importante. Vamos a licuar lo que es la leche que está aquí, que es la lecherita, normalmente le dicen, no nos pagan por comercial ni nada, pero es la que normalmente conocemos como lecherita, la leche condensada, y aquí la vamos a sacar muy bien con lo que se llama miserable. Yo creo que se llama miserable porque algún hombre lo inventó, ¿no? Entonces, como los ingredientes muy exactos y la lechera o la leche condensada le va a dar el sabor, tenemos que sacarle todo lo más posible al bote. Ahí está, ya le sacamos todo. Aquí le vamos a vertir lo que es la media crema. Muchos usan leche evaporada en vez de media crema. La leche evaporada te va a ser mucho más líquido la pasta este proceso, y puede que tu pie no te dé la consistencia adecuada. Por eso estamos utilizando media crema, porque una parte de la química te dice que a bajas temperaturas pues va a tener una consistencia más sólida. Ahí está. Y por último le vamos a vertir el polvito del sustituto de crema de leche. Ahora sí, lo vamos a batir. Ojo, no estamos vaciando el líquido, lo que es el jugo de limón. Eso lo vamos a hacer en un proceso más después de esto, y te voy a decir por qué. Listo, ya conseguimos una mezcla homogénea aquí en la licuadora. Lo vamos a vertir aquí en este bowl, todo el líquido. Y lo que va a hacer el limón va a cortar la leche y lo va a espesar más de lo que está. Chequen cómo está ahorita, está muy líquido. Vamos a empezar a vertir el limón, y esto nos va a servir para 2 cosas. 1, para ir midiendo la acidez de nuestra mezcla, y 2, para la consistencia también. Entonces lo vamos a ir vertiendo poco a poco y vamos a ir batiendo. Mira, con ese poquito ya empezó a hacerse la pasta más dura. Entonces ahí es donde vamos a ir midiendo, pero normalmente son 150 mililitros de limón real. Perdón, de limón persa. Ando equivocando. Lo que pasa es que tengo un amigo argentino donde ellos no tienen el limón tradicional como lo tenemos nosotros. El limón real para ellos es limón, así nada más, a secas. No conocen otro más que ese. Ya nos quedó espesa nuestra pasta, la mezcla aquí, y exactamente fueron los 150 mililitros de limón. Entonces, aquí que vamos a probar a ver si la acidez es correcta. Es correcta, con esos 150 mililitros es correcto. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor el limón que tú consigues puede ser más ácido o menos ácido, entonces es por eso que hay que estarle midiendo. Pero el promedio son 150 mililitros. Entonces vamos a continuar con el siguiente paso. Ya vamos a empezarlo a poner en los moldes. Este molde es de 10 pulgadas, 25 centímetros, y te va a rendir para 2. Entonces vamos a vertir un poquito aquí, vamos a hacer una cama. Vamos a echarle aquí más o menos poco para que tenga una base y poder que las galletas se peguen. Con una cuchara lo vamos a esparcir por toda la parte inferior. Listo, aquí está. Ahora, un secreto. Las galletas las vamos a mojar con leche. Así mojadita nada más, que queden húmedas, y vamos a empezarlas a poner alrededor. ¿Cuánto de galleta María le vamos a poner en la capa? Le vamos a poner 2. Una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Entonces, con 2 capas de galletas vamos a cubrir muy bien la primera parte. ¿Cuántas partes o cuántas camas de galletas van a ser? También 2. Entonces van a ser 2 y 2, van a ser 4. Y esos 4 capas de galletas van a dar el tubo completo. Por eso decimos que ocupamos 2 tubos, porque nos va a salir un tubo para cada pie.
Terminamos de poner la segunda capa bueno, la primera capa con 2 capitas de galletas, y ahorita le vamos a cerrar con poco, aquí es poca pasta, y vamos a ponerlo para que se quede bien cubierta esa primera capa. Acabamos de poner la segunda capa de galletas. Ahora este batido lo vamos a poner, el batido al final lo vamos a cerrar con una capa más gruesa que las primeras que pusimos. Entonces esta última capa debe ir con suficiente batido. Un tip. El tip es de que la galleta no sea visual en la parte superior. Eso nos va a indicar que la capa de encima está perfecta. Entonces de aquí nos lo llevamos al refrigerador. ¿Cuánto tiempo va a durar el refrigerador? 2 horas, pero si lo dejas toda la noche mejor. Pero a partir de 2 horas ya está listo para comerse. No espera tanto tiempo. Vamos a meterlo al refrigerador. Acabamos de sacar el pie del refrigerador y quedó de una consistencia muy firme, que era lo que queríamos lograr. Ahí está, no se mueve. Ahora en el decorado lo vamos a dejar tal cual está aquí. ¿Qué hicimos? Y sí, le rayamos lo que es la cáscara de limón por encima, pero sin llegar a lo blanco del limón. ¿Para qué? Porque si llegamos a lo blanco del limón, eso va a ser lo va a amargar. Aquí le estamos quitando la cáscara. Debemos de procurar muy bien de no llegar a lo blanco, porque si no vamos a echar a perder el sabor. Muy bien, entonces ahí ya la tenemos. Un poco nada más para mostrárselos. Y cortamos unas rodajas del mismo limón y lo vamos a poner aquí en el centro. Entonces este es el decorado y el emplatado que vamos a utilizar para nuestro pie. Llegó la hora muy buena, que es la hora de degustar. Es altamente agradable a la vista, se antoja comerlo desde que está aquí presente. Vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos a agarrarlo aquí de la esquinita. Vamos a ver qué tal nos salió. Es un pedacito leve, ¿no? Vamos a ver. Se siente la frescura. El agrio es perfecto. Este es mi postre favorito. Y la receta me la enseñó mi comadre Noelia, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, no lo dudes, suscríbete y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!